¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos nuevamente en este programa en singular, así que bienvenidos. Nos acompaña Jorge Estrada, con quien iniciamos entrevista la semana anterior. Nos estuvo contando cómo él es uno de los cantantes o el cantante de las Eucaristías en el canal amigo Cosmovisión, una persona que a los 3 años tuvo un accidente con un triciclo, tuvo una cicatriz, vivió mucho tiempo acomplejado, pasó por varios vicios, el cigarrillo, el licor, la marihuana, también pasó por el juego, en fin, varias cosas, pero lo más importante es que vivió una experiencia bastante aterradora en Santa Elena, un compartir cultural, como le dijeron a él. Y ahí continúa la historia, Jorge. Entonces, usted pasó por esta experiencia y la vida, como decíamos en el programa anterior, le cambió. Jorge salió de allí siendo otra persona, pero negativamente. Es decir, como si usted vivía con una vida descuadernada, ahí sí que las cosas se complicaron, ¿no? Sí, Miriam, yo en ese momento siento que mi vida toca fondo, pero al mismo tiempo hoy doy gracias a Dios por haber vivido ese momento, porque muchos como yo, si no tocamos fondo, no hubiésemos vuelto nuestra mirada hacia el cielo y le hubiésemos dicho, Señor, si tú estás allí, pues este es el momento en el que realmente necesito tu mano. Lo que pasa, Miriam, conmigo a partir de ese momento y de estar allí en el abismo más profundo de mi vida, es que emprendo una búsqueda, busco la verdad, busco realmente con todo mi corazón y con todo el anhelo de encontrarla, la verdad. La luz, usted ya estaba en la Así es, oscuridad, ya así conocía es. lo que era la oscuridad, la noche. Claro, y conocer la noche, Miriam, trae también a tu corazón y a tu espíritu esa realidad. Bueno, si existe la noche, existe la luz del día y yo voy a ir a buscarla. Fui al lugar a donde creí encontrarla. En primer lugar fue mi parroquia, San Miguel Arcángel. Tuve una conversación con quien en ese momento era un seminarista. Él me da mucha paz, pero lo que más transforma mi vida fue el haber hecho vida en mí un versículo bíblico muy conocido, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Entra en tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti y ahí en lo secreto habla con tu Padre que ve en lo secreto. Pues fue la primera vez en mi vida que con una verdadera conciencia de saber que Dios estaba allí conmigo, yo entré en mi habitación, cerré mi puerta y no hablé con él porque realmente la primera vez que me encontré al Señor en mi habitación no fue una conversación lo que tuvimos, fue un padre que veía llorar a su hijo que recién llegaba a casa. Lloré mucho, lloré por muchas razones, por sentirme desnudo delante de Dios, por ver toda la historia de mi vida y ver tanto pecado en mí y al mismo tiempo estar sintiéndome tan amado, porque también me daba muchos golpes de pecho diciéndome en ese momento, Señor, ¿cómo es posible que tú siempre hayas estado allí y yo no me haya dado cuenta que tuve que haber vivido esta experiencia tan dura y tan negativa para venir a buscarte si tú ya estabas ahí? Pero en ese momento yo me siento muy amado, me siento recibido, me siento abrazado. Esa realmente sí es la noche donde yo veo que mi vida al siguiente día no va a ser la misma. Exactamente, porque incluso usted, como lo dijo al inicio del programa, la semana anterior, intentó suicidarse o pensó en suicidarse, porque entre otras cosas, por esas voces que sentía interiormente, que eso es lo que lleva a muchas personas finalmente a tomar decisiones tan equivocadas. Así es, Miriam, realmente vivimos en una sociedad que trata de minimizar lo espiritual porque no es sencillo hablar de estos temas, pero realmente hay un enemigo y existe una dimensión espiritual que está buscando no precisamente orientarnos hacia la luz, sino hacia la oscuridad. El Señor contrarresta esta fuerza porque finalmente hay algo que hoy es importante que reconozcamos y es un dicho muy popular, muy sencillo, pero muy sabio. Encima de Dios No no hay nada. vive nadie. La omnipotencia de Dios debe darle mucha paz al corazón que esté viviendo en estos momentos esa lucha a nivel espiritual, el saberse que
que en las manos de Dios. Nada hay en las manos de Dios que pueda serle arrebatado. En ese momento yo me coloco en las manos de Dios y nunca a partir de ese momento volví a sentir que mi vida estaba nuevamente al borde del abismo. No quiere decir que fue un camino de rosas desde ese momento, pero sí fue un camino de verdadera transformación, de verdadera conversión. Fui mi primera Semana Santa a raíz de mi encuentro personal con Dios. Había vivido muchas, más de 20 Semanas Santas había vivido, pero cuando la vives con un corazón que se acabó de encontrar con la verdad de Dios en tu vida, eso es algo que no hay cómo explicar. Es la primera vez que te adentras al misterio eucarístico, la primera vez que sientes en verdad que lo estás recibiendo y tu alma no puede más que quebrantarse delante de lo más grande. Todo para mí fue volver a empezar. Me sentí como un niño en los brazos de un padre, un hijo al que Dios llevó nuevamente a la escuela de conocerle. Entre más le conocía, más me enamoraba. ¿Cómo logró usted, Jorge, que, como decía, sintió que habían sembrado la semilla del mal en usted, liberarse de esa semilla del mal? ¿Pasó por algún tipo de exorcismo, de una liberación? ¿O cómo vivió ese proceso para poder decir, realmente estoy libre de esa atadura que tenía? Bueno, realmente en este tema espiritual hay muchas formas en las que el enemigo actúa en la vida de las personas. Lo mío no fue una posesión demoníaca, por así decirlo. El enemigo nunca controló mi voluntad. Pero fue una contaminación. Sí fue una contaminación espiritual y todos de alguna forma o en mayor o menor medida estamos espiritualmente contaminados por nuestro pecado. Pecar es literalmente abrirle una puerta a que el enemigo influya en nuestra vida y nos desfigura. El pecado nos desfigura de lo que realmente Dios quiere hacer de nosotros, verdaderos hijos que viven en libertad, que viven realmente el reino incluso desde el aquí y el ahora, no teniendo que esperar la muerte para creer realmente que el cielo es posible disfrutarlo incluso en una vida que se compró al más alto precio para nosotros. Empecé a entender eso, el sacrificio de Jesús, por qué Jesús muere en una cruz precisamente para decirle al enemigo, tú ya no tienes el control sobre la vida de este hombre que me ha entregado su vida. Yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Dios, mi Rey, mi Salvador y empiezo en esa escuela de conocerle, de realmente conocerle, porque es que cuántas veces no hemos escuchado el Evangelio, el Sermón de las Montañas, cuántos milagros no hemos escuchado que Dios hacía por aquellos que se encontraban en el camino, pero estas palabras las dejábamos pasar de largo. No nos apropiamos de las mismas. Así es, nos pasa como en la parábola del sembrador, somos ese terreno donde la palabra, si bien cae, no encuentra profundidad. El Papa Emérito Benedicto XVI nos enseña algo muy sabio, Miriam, y hoy se los comparto. Él habla del nacimiento del cristiano, no como una experiencia literaria o teologal, no, es una experiencia de encuentro real y personal con una persona, con Jesús. Allí nace un verdadero cristiano. Yo nací a mis 23 años cuando me encontré con Cristo en la intimidad de mi habitación. Usted entró ya en ese proceso y en ese hambre que se le despertó de Dios a la comunidad, ¿no es así? A la corporación, la comunidad. ¿Cómo le fue allí? Una experiencia maravillosa de crecimiento en el Señor. Dios sabe a qué lugar conducir cada corazón y ese fue el lugar idóneo para mí, porque en un principio no quería saber mucho de la estructura de la iglesia como tal, una comunidad cristocéntrica donde el Evangelio es el pan de cada día. Y fue para mí un proceso nutritivo espiritual que hoy no tengo cómo pagar. Parte de mi proceso lo viví allí en Corporación La Comunidad, pero también llegó un momento donde Dios te dice, hijo, aquí ya hemos cumplido nuestro ciclo, es hora de ir a otro lugar. Dios sabe guiar nuestros procesos si se lo permitimos, si nos dejamos verdaderamente moldear por el Señor, porque conozco muchos corazoncitos
que están como detenidos en sus procesos, pasan 20 años en el mismo estado, no porque Dios no quiera hacer algo en sus vidas, sino porque Dios ya les ha dicho cuál es el siguiente paso, pero libremente le hemos dicho, Señor, no estoy dispuesto. Exactamente. El caso es que usted ya, como estaba en ese momento, conociendo ya la luz, ya envuelto en la luz del Señor, decidió hacerle una consagración, la consagración como músico. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor me hace una invitación muy bonita porque me dice que la música no era un accidente en mi vida, que por el contrario era el propósito que desde el principio Él había tenido para mí. El Señor me llama a la evangelización de tiempo completo. Me cuesta mucho creer realmente en este llamado porque mi proyecto de vida apuntaba hacia otro lugar. Digo proyecto de vida, pero realmente era algo que yo había construido sin Dios. Ni siquiera me gustaba lo que sin Él había construido, pero me había costado esfuerzo, años, trabajo. Renunciar a algo así no es sencillo, pero cuando Dios es verdaderamente aquel que reina en tu corazón, Él mismo te dota de las fuerzas necesarias para que tú des ese primer paso. Consagro mi vida en el año 2016, el 18 de marzo, como músico católico, evangelizador de tiempo completo. Hoy mi vida es literalmente ir a donde el Espíritu Santo me lleva, para que a través del instrumento que Dios puso en mis manos, yo pueda regalarle a un corazón dispuesto lo que yo también tuve un día, una oportunidad de encontrarme con el amor de los amores. O sea que usted vive completamente de la providencia divina. Usted no cobra por ir a cantar en este o aquel sitio, sino donde Eso Dios ha lo sido, lleve así y es. gratis. Y como dicen por ahí en la W, al gratín, ¿no? Sí, pero Dios es fiel y Él se encarga. Y ha sido la experiencia más linda y edificante en mi vida vivir de la providencia, porque es que mi Dios, antes de conocer al verdadero, era el Dios dinero y creía que tenerlo era ser feliz. En una ocasión estuvimos de misión con los padres vicentinos en el departamento de Bolívar, y una señora a donde nosotros fuimos, yo en compañía de un seminarista, en medio de su humildad, nos sacó 2 huevitos crudos, duros, 2 huevitos acabados de salir de la gallina, y nos dijo, es lo que tengo para ofrecerles. Se nos rompió el corazón, no queríamos ni siquiera recibirlos, pero Dios ponía en nuestro corazón que debíamos hacerlo, porque no nos lo estaba ofreciendo a nosotros, se los estaba ofreciendo al Señor, porque nosotros veníamos no representando nosotros mismos nuestra vida, veníamos en representación de la iglesia, aquellos que llevaban Semana Santa a esta comunidad de una vereda muy humilde. Cuando Dios nos regala estos pequeños detalles, empecé a entender que Dios no mintió al decir que si yo visto a las flores del campo, si yo alimento a las aves del cielo, no te voy a vestir y alimentar a ti, hijo mío. Cree, cree y verás la gloria de Dios. Eso he visto durante estos ya casi 6 años de ministerio, la gloria de Dios en todo sentido. No, me imagino la cantidad de historias que tendrá para contar, pero hay una en concreto, una historia concretamente, y es la de una señora, creo que en el exterior, que le envió un dinero en un momento en que usted tenía una fugia así, pero bien, bien presente. Claro, uno no entiende las formas en las que Dios actúa y nosotros queremos controlar esa parte. Cuando yo sé que tengo una obligación financiera el día 17 de mes y llega el día 16 y yo no tengo maneras, humanamente es muy preocupante, pero Dios muchas veces nos permite llegar hasta el límite para que su mano sea muy evidente, para que cuando Él obre no tengamos excusa de decir, esto solamente lo pudo haber hecho el Señor. Una persona se comunica con nosotros desde Estados Unidos, ella nos veía a través de la Eucaristía del canal Cosmovisión y nos dice, vea, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón que este dinero es para ti. El Señor sabrá por qué. La señora me pidió los datos y yo realmente teniendo la necesidad de recibirlo porque en mi corazón sentía que Dios mismo era el que me mostraba su fidelidad. Yo le envío mis datos y esta señora nos hace un giro con lo que realmente necesitábamos para no tener otra cosa más que decirle al Señor, Señor, gracias, porque has sido fiel, porque desde el primer momento en que me llamaste a vivir de este ministerio, nunca he visto
tu mano fallar. Nunca he podido decir que Dios me ha quedado mal, nunca. Esto es importante resaltarlo, y es que ¿por qué nos sorprende la fidelidad de Dios? Cuando lo que realmente nos debería sorprender es que Dios no fuera fiel. Eso sí sería sorprendente. Así es, así es. Yo le digo que como periodista religiosa que soy, porque toda la vida he trabajado con la parte religiosa, el tema más apasionante, el más maravilloso es la providencia divina. Es algo que uno no termina que queda uno boquiabierto, no termina uno de expresar lo que es esto realmente. Pero bueno, Jorge, continuemos. El caso es que usted dice que siente que el Señor, usted además de cantar, compone, y que siente que el Señor como que le dictara las letras de esas canciones. ¿Es así? Sí, porque es un trabajo en equipo. Me doy cuenta de que Dios hace de mí un instrumento en sus manos. Sé que el mensaje es muy necesario seguirlo compartiendo, actualizar el Evangelio no en su esencia, pero sí en la forma en la que lo compartimos. Hoy los jóvenes están dados a las redes sociales, a la música. Lo que hace Dios conmigo es hacer del Evangelio canción, y muchas veces yo siento como cojo un lápiz y un papel y la canción nace. Es casi Fluye, como fluye. si me dictasen la canción, porque sé exactamente qué decir, no me esfuerzo en hacerlo. Cuando yo no me esfuerzo en escribir una canción, realmente siento la presencia y la inspiración del Espíritu Santo al hacer de mí una pluma. Yo me siento a veces, Miriam, una pluma en las manos de Dios para escribir una canción. Cuando yo comparto la canción y veo lo que Dios hace en un corazón, yo digo, Señor, es increíble, eres tú. Y con una de esas canciones que fluyeron así, como usted dice, si se la estuviera dictando el Espíritu Santo, se ganó un premio importante en Miami, ¿no? Así es, Miriam. Esas formas en las que un buen papá le dice a su hijo, hijo, mira, yo te apoyo, yo sí te envío a hacer lo que estás haciendo, fue en un punto clave en mi ministerio, porque yo estaba contemplando la posibilidad de dejar todo esto tirado y devolverme a las ruinas que tanto me había dejado, tanto me había costado dejar. En ese momento unos jóvenes desde Miami se idean un evento, un concurso de música que reúne a 122 ministerios de 21 países diferentes, y solamente había un premio, un único premio para grabar una canción con todos los requerimientos a nivel profesional, técnicos. Era un premio muy bueno, algo que en mis manos yo no hubiese podido realizar en ese momento del ministerio. Lo que hace Dios es permitirme concursar, llegar a los finalistas y ganarme el concurso, pero de la forma en la que Dios me hace ganador, hoy todavía me sorprende, porque había una etapa del concurso que eran por votaciones, Miriam, y un chico de Argentina nos gana a todos por sus votaciones. Él debía ser el ganador, pero los organizadores, a la hora de deliberar quién era el ganador del concurso, empiezan a sentir una emoción del espíritu y dicen, no, por más que este muchacho de Argentina haya tenido más votos, nosotros sentimos que este concurso se lo debe ganar este chico de Colombia. Personas que no me conocían, que no conocían el sí que yo le había dado al Señor para dedicarme a la música y a la evangelización. Pero aquello que no conocían estas personas, sí lo sabe el Señor. Ese sí que tú a Dios le has dado en la intimidad, Él no lo ha dejado por ahí aparte, no. Dios se toma muy en serio la vida de todos y cada uno de los corazones que llegan a sus pies a entregarle ahí todas sus necesidades, todos sus sueños, toda su vida. Eso fue un momento en mi vida donde yo supe que Dios me había abierto una puerta, porque me colocó en el mapa de la música católica y empecé a ser llamado de muchos otros lugares, de acá del canal Televid, empecé a ser invitado. Para mí era un sueño hecho realidad poder decirle a mi mamá, mami, coloca la misa a las 7:30 que voy a estar en el canal Televid. Nunca pensé que una persona de un origen humilde y sencillo pudiese ver cómo Dios empieza a abrirle caminos donde no los había, puertas donde no existía ninguna posibilidad. Pero ¿qué es difícil para Dios, Miriam? Exactamente. Nos quedan solamente
No, unos segundos, un minutico tal vez. Un minutico. Pero yo quisiera que usted le diera de pronto un consejo, un mensajito así breve a tantas personas que no creen en el maligno, que no creen en el mal, que creen que eso es ficción, que eso se lo inventó la iglesia para mantenernos como sumisos, como aterrados, como con miedo, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué diría? Porque usted sí pasó por esa experiencia, aunque yo sé que le cuesta recordarla y de pronto por eso no la manifestó plenamente. Bueno, yo literalmente les diría esto, el enemigo existe, es verdad. Y lo importante no es que nos vayamos a dar a la tarea de buscar cómo el enemigo ha influenciado mi vida, porque no es esa la invitación. Lo importante es reconocer que sí existe aquel que quiere desviar mi mirada de lo que realmente es importante. Y aquí sí quiero resaltar este mensaje. Centremos nuestra mirada en el Señor, en estar con Él, que si la vida un día nos lleva a vivir este tipo de experiencias, no sea porque las estemos buscando para hacer acrecentar nuestra fe, porque la misma vida nos va a demostrar que lo verdaderamente esencial es estar de la mano del Señor. Así es. Jorge, muchísimas gracias por A haber ti. estado en este programa y a todos ustedes darles también las gracias y invitarlos para que compartan a otras personas este testimonio. Ya saben que aparece publicado tanto en la página del canal como en YouTube. Así que estén muy bien, Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad que estén bien.